comunicaciones nada nos dicen con respecto a su participación en este delito. Ríos tenía, según Jaljal, comunicaciones llamadas salientes, al igual que Quiroga, con un tercer número, pero ese tercer número no sabemos si era o no de Aguilera Maldonado, de un tercero. Lo cierto es que el chip que tenía el celular incautado en la celda de Aguilera Maldonado no era no era este número de teléfono al que ambas mujeres se comunicaban en forma previa al día de los hechos. En la celda de Aguilera Maldonado, los papeles y demás documentación tampoco nada nos dice. Y con respecto a las manifestaciones del padre de Ríos, vertidas supuestamente en el momento del allanamiento y luego las manifestaciones vertidas por él al momento de declarar en esta audiencia de debate, sean válidas aquellas primeras referenciadas por Gendarmería o sean válidas estas últimas, lo cierto es que tampoco podemos fundarnos solamente en estas a los fines de una culpabilidad, una sentencia de culpabilidad. Ya lo mismo, el mismo Código Procesal Penal Federal sostiene que las solas versiones de los imputados no pueden servir como fundamento si es que no hay otra prueba que refuerce esta afirmación. Y aquí ni siquiera tenemos un reconocimiento, puesto que la señora Belinda Ríos, cuando declaró ante este tribunal, ejerciendo un derecho constitucional previsto por el Código, negó todas aquellas manifestaciones originarias y dijo que quien la había contratado era una tercera persona que no iba a identificar por ningún motivo, de tal manera entonces que carece el tribunal de esa certeza absoluta que requiere una declaración de responsabilidad en esta primera etapa. Doctor Fleming, le doy la palabra. Bien, en este caso, el cuestionamiento principal en el que han coincidido ambas defensas, la defensa de los dos acusados, fue, como lo dijo la doctora Catalano, la validez del procedimiento mismo efectuado en vía cargo en Mendoza y la validez y la posibilidad de utilización de los dichos de Belinda Ríos. Y en ese sentido, la Constitución Nacional es la misma desde 1853. Esa parte no ha tenido modificación. Y nos dice exactamente que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esa es la prohibición constitucional. Se prohíbe que alguien sea compelido a declarar, pero esa prohibición no quita que alguien pueda responsabilizarse de sus actos y confesar, por ejemplo, autorresponsabilizarse de algún hecho, y tampoco el artículo 18 prohíbe que un imputado ejerza su defensa material en todo acto del proceso. A partir del procedimiento inicial tiene garantizado su derecho a defensa material. Pero esa protección a que nadie sea obligado a declarar contra sí mismo es tan sensible al derecho de defensa en juicio que a lo largo de los años, no acá en Argentina, sino en todo el mundo, a lo largo del tiempo se ha intentado buscar los modos más efectivos para evitar que se viole esta prohibición de obligar a alguien a declarar contra sí mismo. Y se lo ha ido rodeando al acto de la declaración de mayores garantías
de recaudos, y entonces las leyes reglamentarias del artículo 18 de la Constitución han ido avanzando en este sentido para evitar que, so pretexto de manifestaciones espontáneas, se escondan confesiones forzadas. Decía, esto no es un problema de Argentina, es un problema que se dio en distintos países. En Estados Unidos, precisamente por una enmienda, se incorporó la cláusula Miranda, que es la que obliga a todos los efectivos policiales o de fuerzas de seguridad en Estados Unidos a decirle a un imputado en el momento mismo de la detención que tiene derecho a guardar silencio, y a continuación se le dice que todo lo que manifieste puede ser utilizado en su contra. Son las dos caras de la garantía. No te vamos a obligar a confesar, pero guarda, lo que nos diga puede que resulte prueba de cargo. Esta es la cláusula Miranda. Nosotros, hasta el Código Levene, que rigió en el ámbito de la justicia federal hasta 1991, teníamos la indagatoria en el viejo código inquisitivo en manos de las policías y fuerzas de seguridad. Entonces, bajo la forma de una declaración defensiva, se encubrían una cantidad importante de declaraciones forzadas. Luego fue sustituido ese régimen procesal por el Código Mixto. En el Código Mixto, la indagatoria se reivindicó como un acto de naturaleza compleja, como de defensa, pero también como de prueba en sede judicial, pero sin la necesidad de la presencia del abogado defensor. Entonces se usaba esa fórmula consabidas de que no estima el imputado necesaria la presencia de su abogado defensor y declaraba solo, sin asistencia técnica, en el ámbito judicial. Junto con ello estaba el instituto de la comunicación de instancias en la mayoría de los códigos provinciales, que permitía que los imputados le formulen sus instancias a los encargados de la custodia, y bajo estos institutos también se enmascaraban en no pocas oportunidades confesiones forzadas. Nosotros en este momento, en este juicio, estamos bajo la regulación del artículo 18 que nos trae el Código Procesal Penal Federal, que avanza un poco más en la reglamentación del artículo 18, tratando de darle todavía más garantías al acto de la declaración para tratar de evitar que una declaración prestada por un acusado sea el fruto de alguna actividad previa ilegal que lo compela a autoincriminarse. Y en ese sentido, el Código Procesal Penal Federal rodea al acto de la declaración de una cantidad de resguardo. El primero, genérico en el artículo 4, que nos dice que toda admisión de los hechos o confesión debe ser libre y bajo expreso consentimiento del acusado. Y esta es la primera pista o el primer criterio que nosotros debemos examinar, la libertad en los dichos. Y si responden a el consentimiento libre del imputado. Ese consentimiento libre se verifica cuando se le hace conocer el derecho o conocer los derechos al imputado. Esto es lo que la ley quiere. La ley procesal espera que el imputado no se manifieste antes de que se le actualicen, se le recuerden o informen, para aquel que no lo sabe, su derecho a no autoincriminarse o a mantener silencio o a no declarar o a hacerlo en presencia del abogado. También el derecho a comunicarse con un abogado. Esto es lo que espera el Código que suceda en todos los casos, y reserva el artículo 70 para la declaración del imputado un ámbito diferente al ámbito de los procedimientos policiales. Ubica la declaración
Primero, bajo dos modalidades, y esto es una novedad más, puede ser oral o puede ser escrita. Una declaración escrita ya es una declaración reflexiva, con asesoramiento previo, con una posibilidad de revisión, es decir, es un acto que aparece ya con una naturaleza muy defensiva, la declaración escrita. Nos dice que tiene que ser ante el Ministerio Público Fiscal o ante el juez interviniente. Y nos dice que solo tendrá valor esa declaración si se realiza en presencia de su abogado defensor. Y en el caso de que esta declaración sea escrita, que sea firmada por el abogado defensor. Ahí la figura del abogado defensor presente validando la declaración es un plus de garantía respecto de que hay un conocimiento informado de los derechos y que hay una garantía de que no le es exigida de un modo forzoso la declaración. Este es el diseño. Ahora, con este diseño no podemos decir que las manifestaciones de un imputado hechas antes de una lectura de derecho o después de una lectura de derecho sin presencia de abogado defensor como presencia física o en un ámbito que no es el ámbito de una fiscalía o de un juzgado, sean válidas o no sean válidas. No puede ser establecida una regla general al respecto porque en definitiva de lo que se trata es de verificar si se dan en las manifestaciones de un imputado los extremos del artículo 4, es decir, si sus manifestaciones fueron libres y realizadas con su consentimiento. Si fueron libres y realizadas con su consentimiento, entonces esa verificación en el caso concreto va a poder afirmar la validez de los dichos de un imputado y en caso contrario podremos afirmar la invalidez y la imposibilidad de utilizar esos dichos. En este caso, como lo ha señalado la doctora Catalano en su voto, las declaraciones de Belinda Ríos desde el momento en que interviene Gendarmería y los testigos civiles en vía cargo son manifestaciones defensivas, claramente, porque Gendarmería ya nada necesitaba en términos de información respecto de su participación. El delito había sido constatado con la apertura de la encomienda en Cabeza de Buey, después de la intervención del CAN Tango. Lo que faltaba era verificar un tema de coautoría dentro del delito, viendo quién se apersonaba a la delegación de vía cargo en Mendoza a recibir ese despacho. Había ya una información sobre un nombre, que era el nombre de Belinda Ríos, el documento de Belinda Ríos. ¿Qué faltaba? Que ella llegue a vía cargo a solicitar la entrega de la encomienda. Y eso ocurrió antes de que diga una palabra Belinda Ríos. En el momento en que se le leen todos los oficios judiciales o mientras se estaba haciendo la lectura de la información de cuál era la autorización sobre la cual se estaba operando la interdicción de esa encomienda y cuál era la causa y la información previa que daba motivo a esa intervención de Gendarmería en Mendoza, en ese momento ya son las expresiones de Belinda Ríos y son expresiones de ajenidad sobre la encomienda. Eso no es mío, me mandaron. Y, bueno, todas las particularidades que ha desarrollado ya la señora presidenta en este juicio. Entonces, en primer lugar, si esas manifestaciones no podrían ingresar al proceso, tendríamos que decir que hay parte del ejercicio del derecho de defensa material de un imputado que va a ser cancelado, reivindicando una norma que justamente está para protegerlo al imputado, no para ofenderlo al imputado. La prohibición de autoincriminación va en beneficio de él, no en perjuicio del imputado. El tema es que no siempre las cosas son tan claras, no siempre podemos decir si una manifestación es
absolutamente defensiva al 100% de su contenido, o si una manifestación es en algún porcentaje autodefensiva y en algún porcentaje autoincriminatoria. Por eso es que la regla es que las manifestaciones de un imputado se registren en una sede judicial, como lo manda el Código Federal desde el artículo 70 en adelante. La regla también es que el anticipo de derechos sea hecho al primer momento del procedimiento, e inclusive cuando un imputado empieza a manifestarse, la regla es que Gendarmería le diga: espere un momentito, antes de hablar, escuche usted cuáles son sus derechos, y entonces que sus manifestaciones sean producto de una voluntad informada, de una voluntad con actualización de derechos. Eso es lo que debiera ocurrir. Ahora, los jueces puestos ya frente a un caso concreto, tenemos que decidir si es que hubo coacción, si el interrogatorio fue un interrogatorio que buscaba información autoincriminatoria forzada, o si por el contrario el interrogatorio, lejos de buscar autoincriminación forzada, desarrollaba una búsqueda de información en el sentido defensivo en que era propuesto por la persona imputada. Y acá, en el caso a caso, y mirando los extremos probatorios que tiene particularmente la situación de Belinda Ríos frente a este proceso, la incriminación de ella no estaba dada por sus dichos, estaba dada por la situación en la que participaba, ir a retirar una encomienda que debía contener droga, que era ella la destinataria, y todas las preguntas realizadas por Gendarmería y contestadas por Belinda Ríos ya en la sede del escuadrón de Gendarmería iban en la dirección de pesquisar otra intervención, una intervención distinta que avalara la posición exculpatoria o de disminución de responsabilidad que estaba sosteniendo Belinda Ríos. En ese sentido, yo acompaño en que tanto el procedimiento es válido como son válidos los dichos de Belinda Ríos, sin dejar de señalar que se asume siempre un riesgo cuando, frente a manifestaciones que tienen que ver con su posición frente a los hechos por parte de un imputado, las fuerzas de seguridad siguen en esa saga de la información dada haciendo preguntas, porque no van a poder determinar si esas preguntas terminan dando información de cargo o información de defensa. Por eso es prudente que no se avance en esos interrogatorios, sin perjuicio de que, hecho que fue, son los jueces los que van a tener finalmente la última palabra de entender que se ha violado o no se ha violado la prohibición del artículo 18 de la Constitución Nacional. En cuanto a la segunda cuestión que se ha antes de pasar a la segunda cuestión, la Fiscalía ha querido enmarcar estas manifestaciones de Belinda Ríos en el Escuadrón de Mendoza bajo el estatus del imputado colaborador, diciendo que al anoticiarse de la indicación espontánea de Belinda Ríos de que eso no le pertenecía y le pertenecía a otra persona, que la había amenazado y que la había mandado a retirar, entonces el auxiliar fiscal le ofrece integrarse a el estatus de imputada colaboradora, y que todas las preguntas que a continuación le formularon a Belinda Ríos fueron dentro del marco de lo que la ley establece para el imputado colaborador. En ese aspecto,
entiendo que no puedo dejar de remarcar que el propósito del Código Procesal Penal Federal respecto de este instituto novedoso de los acuerdos de colaboración y de el estatus de imputado colaborador, el propósito ha sido lograr a toda esta negociación y al contenido de la negociación de la confidencialidad. El 196 nos dice que si no se logra un acuerdo de colaboración, no puede valorarse la información obtenida ni en perjuicio del imputado, ni en perjuicio de tercero, nos dice el artículo 202. Entonces, si la información de un acuerdo fallido no puede ser utilizada ni en contra del imputado ni en contra de tercero, esa información tiene que quedar en un marco de confidencialidad. Y no puede quedar esa información en un marco de confidencialidad si es que se delega en las fuerzas de seguridad o en las fuerzas policiales las preguntas que avancen sobre la información que supuestamente va a ser parte de ese acuerdo de colaboración. ¿Y por qué no puede quedar en un marco de confidencialidad? Porque esas personas van a testificar en el caso y van a testificar y tienen la obligación de testificar sobre todo lo que aconteció frente a sus sentidos, que fue percibido por sus sentidos. Entonces, si la información se proporciona a los gendarmes antes de que se la rodea esa información de las garantías necesarias para que se habilite el estatus de imputado colaborador, esa desformalización lo que va a provocar es que no se den los resguardos de confidencialidad que tienen que darse y que están establecidos en que la celebración tiene que ser por escrito, por ejemplo, entre los requisitos formales del 199, que en todos los casos el imputado debe contar con la asistencia de un defensor, artículo 200, en que tiene que ser ante el fiscal, en que debe ser homologada por un juez. La homologación implica la necesidad de un control de garantía. Por eso es que no se finiquita el acuerdo de colaboración con lo suscripto por el fiscal, el imputado y un defensor, sino que tiene que estar homologado por un juez, porque el juez tiene que verificar que se den los recaudos de las garantías constitucionales para que ese acuerdo pueda ser válido y la información utilizable. Y todo esto porque en un acuerdo de colaboración es esperable información que puede ser poco fiable o muy fiable. Hay que ver cuánto es lo que el colaborador admite, cuánto es lo que niega, cuánto es lo que adjudica. Hay que hacerle saber exactamente la responsabilidad que implica este acuerdo y que le puede generar responsabilidades penales. Por esta razón, porque la información que da le puede implicar responsabilidades penales, está más cerca sus dichos de un testimonio de cargo que de un medio de defensa o una declaración de defensa como ordinariamente o clásicamente la conocemos. El imputado colaborador termina siendo una prueba de cargo respecto de su consorte de causa, y por todas estas razones es que hay que rodear este acto de una cantidad de formalidades, y de modo alguno entiendo que es admisible que la información de colaboración circule a través de la intervención de la fuerza de seguridad. Distinto es el caso de un imputado que, advertido de sus derechos y sin que se le formulen preguntas,
termina haciendo una confesión circunstanciada. Bueno, si esa confesión circunstanciada contó con su consentimiento y fue realizada en libertad, esa información muy bien puede entrar dentro de un proceso. También, como en este caso, si la información es defensiva, si lo que refleja es un derecho de defensa material de alguien que está negando su propia intervención y que está tratando de desplazar la responsabilidad en un tercero, también en la medida en que han sido informados los derechos inicialmente, la información debe ser colectada. Lo que quiero subrayar en esta intervención es que no se me escapa que es esta una zona de peligro a la luz de la normativa del Código Procesal Penal Federal. Es algo que debe ser mirado con mucho cuidado por las fuerzas de seguridad y por el Ministerio Público de la acusación, ver de qué modo, con qué resguardo, con qué garantía es que se ingresa en la utilización de esta herramienta nueva. En algunos casos esto deberá hacerse en velocidad, pero hay siempre disponible un ámbito del Ministerio Público, en la jurisdicción propia o en la jurisdicción extraña, hay la posibilidad de demorar 2 horas y contar con una intervención efectiva de un abogado defensor que esté presente, que se formalice de un modo escrito para que queden exactamente en claro las posiciones recíprocas, es decir, la posición del Ministerio Público ofreciendo este estatus para llevarlo a homologación al juez y la posición de un imputado que sabe que está adquiriendo una posición en el proceso que le va a aparejar algunos beneficios. Toda esta formalización es la que luego va a permitir que nosotros, los jueces de juicio, podamos hacer una valoración más ajustada respecto de la información que se colectó en ese momento. En la medida en que no se den estos resguardos, la información va a aparecer como una información sospechosa respecto del examen de las garantías y sospechosa respecto de la voluntariedad o del consentimiento o de la libertad de quien presta esta manifestación. En cuanto a la suficiencia de la prueba como sostén de la condena y siguiendo sobre los dichos de Belinda Ríos, respecto de Aguilera, esta es la prueba de cargo principal, lo que dijo Belinda Ríos. Pero resulta que Belinda Ríos negó su propia responsabilidad. Y en esto, desde siempre, la valoración de los dichos de un imputado que convoca al proceso a otro imputado se ha relacionado históricamente con la admisión o con la negación de su propia intervención. Una cosa es un imputado que admite de una manera circunstanciada su propia responsabilidad y cuenta con lujo de detalles cuál fue su intervención y que a su vez añade finalmente la intervención de un segundo imputado, y otra es la posición de quien niega la propia responsabilidad y la descarga en un tercero adjudicándole la totalidad de la respuesta penal o de la responsabilidad penal al tercero. En este caso, la información que niega propia responsabilidad y adjudica responsabilidad a un tercero es una información de baja calidad porque está sospechada de un propósito de tipo defensivo. Y en segundo lugar, los otros indicios que la sostendrían a la acusación respecto de Aguilera son indicios que tienen la posibilidad de significación diferente. La comunicación telefónica o de mensajes que pueda haber entre ambos, como lo ha señalado la doctora Catalano, también puede justificarse en el hijo en común que tienen. No hay comunicación directa entre Ochoa y Belinda Ríos y Aguilera, no hay comunicación directa entre Belinda Ríos y la Quiroga, la que iba
a finalmente ser destinataria de la encomienda, la existencia de contactos comunes entre algunos de los imputados, nada dice de un modo conclusivo. Entonces, a una información poco fiable se le añaden 3 indicios anfibológicos que pueden ser interpretados en un sentido o en otro. Y en ese caso entiendo de que si bien es probable que Aguilera haya tenido una intervención dentro de estos hechos, no alcanza esa probabilidad la certeza necesaria para condenar, o lo que es lo mismo, nos queda una duda razonable respecto de la certeza o respecto de la exactitud de su intervención o la intervención de un tercero. Por último, en cuanto a los elementos de prueba con relación a Belinda Río, a todo lo que indicó la doctora Catalano, que comparto totalmente, le quiero agregar de mi parte en que, a diferencia de lo que sostuvo la defensa del doctor Patillori, de que tan solo proporcionando un número de documento y un nombre se puede enviar una encomienda con droga a una persona, él se puso como un ejemplo autorreferencial. Dijo, si alguien sabe mi nombre y mi número de documento, me puede mandar una encomienda con droga y resultar ajeno a esa maniobra. Bueno, a esa conclusión, en primer lugar, cabe decir de que hay un seccionamiento total de la prueba. Hay un seccionamiento de la prueba en esa afirmación porque Belinda Río fue a vía cargo. Fue. Con lo que refrendó con su presencia activa reclamando el despacho de la encomienda, refrendó de que había acordado, había aceptado asumir el rol de destinatario, cosa que no está presente en el ejemplo de Patti. Pero también hagamos una evaluación en origen de la droga, son 5 kilos 400 gramos de cocaína, eso en origen, en la frontera de Salta con Bolivia, y son $14.000, y en Mendoza, y un porcentaje no despreciable más sobre esa cantidad, una droga puesta en Mendoza. Entonces, para seguir el razonamiento del doctor Patti, tendríamos que tener un ánimo de perjuicio, que alguien quiso perjudicar de un modo deliberado a Belinda Río. ¿Y qué nos dice Belinda Río? Que no, que le han ofrecido 10.000 pesos para hacer una changa de retirar una encomienda de las dimensiones de la encomienda que retiraba, en donde el dolo eventual está en el precio, en el mismo precio que se le paga por la comisión que efectúa, ya está el dolo eventual de que está participando en un hecho ilícito, y en un hecho ilícito que también afianza un dolo ya más específico de que es un hecho ilícito de transporte de estupefacientes, como lo ha señalado la doctora, la presencia de sustancia, la presencia de el origen, como lo ha señalado el fiscal, el origen de la encomienda. La encomienda viene del punto limítrofe con Bolivia, entonces no es cualquier encomienda ni es cualquier representación la que se le está endilgando a título de dolo eventual. Y en cuanto al hecho, o sea, entendemos que hay elementos subjetivos del tipo, y también entendemos que hay elementos objetivos del tipo, porque todo lo que ocurre en Mendoza no es nada más que una diligencia de investigación para constatar coautoría. No estamos diciendo de que el tipo penal se configura en Mendoza con harina dentro de la encomienda. El tipo penal se configuró en el transporte desde el sitio de despacho de la encomienda en zona de frontera y el punto intermedio del trayecto previsto para esa encomienda y contratado y pagado para esa encomienda, que fue Cabeza de Buey, 200 kilómetros, más de 200 kilómetros del punto de inicio del recorrido. Las diligencias de sustitución de la droga por harina y
de lo realizado en vía cargo tienen que ver con investigación de coautoría y nada más que con investigación de coautoría, con lo que están los elementos objetivos del tipo perfectamente definidos ya al momento de la realización del procedimiento. Por último, de mi parte, respecto de la calificación, la posición de que el transporte se consuma cuando la sustancia llega a destino es una interpretación muy minoritaria, que no tiene apoyo ni en la doctrina mayoritaria ni en la jurisprudencia. El transporte se admite minoritariamente se admite la existencia de la posibilidad de tentativa en el transporte en las maniobras de carga dentro del despacho, justo en el momento previo al desplazamiento, pero cuando ya hay un desplazamiento y la droga es incautada en un punto intermedio del recorrido, estamos frente al delito consumado. Y esto tiene que ver también en que la técnica legislativa en Argentina de haber discriminado una cantidad de conductas como por ejemplo almacenamiento, transporte, fabricación, producción, extracción, esta forma desagregada en realidad responde a un concepto que hermana toda esta forma desagregada, que es el concepto de tráfico. Son modos particulares de tráfico, y este modo particular de tráfico en el caso del transporte se da cuando la droga se mueve desde los momentos de la producción, la extracción o la fabricación en dirección a su destino final, que va a ser el público consumidor. Son conductas que van acercando la droga desde la producción, cultivo o extracción hacia el consumidor final, y esto no necesita de que la droga sea interdictada en un punto exacto de su trayecto, sino que se verifica que está en trayecto, es decir, que está en curso un proceso de acercamiento de la droga hacia el mercado de los potenciales consumidores. Y esto es lo que nos permite diferenciar, por ejemplo, de aquellos casos en donde el que transporta la droga la transporta para su propio consumo, aquel que compra la droga en un sitio y la lleva a su casa para consumirla. Ahí no le endilgamos delito de transporte, le endilgamos el delito de tenencia. ¿Por qué? Porque no está inserta la droga en una cadena de tráfico. En este caso la droga está inserta en una cadena de tráfico desde el mismo momento en que es despachada la droga y que se encuentra in itinere en la dirección que la va a acercar al público consumidor. Por esto mismo es que hay que desechar las calificaciones alternativas que se puedan ensayar y la que ensayó la defensa, y por esto mismo es indiferente que haya llegado harina a Mendoza y que haya ido a buscar harina Belinda Ríos. Belinda Ríos participa en coautoría desde el momento en que da su consentimiento para esta operación, ubicándose ella en relación a quien remite y en relación a quien encarga la maniobra como un receptor que da cuenta de toda la operación de tráfico en el momento en que consiente. ¿Y por qué sabemos que consiente? Y porque va a buscar esta sustancia y porque le adjudicamos un conocimiento de qué es lo que va a buscar. Desde el importe que se le ofrece hasta el tipo de intervención que se le ofrece, en donde tiene un tramo seccionado, tiene que retirar desde el lugar de vía cargo hasta la entrega a una tercera persona, que lo tenemos probado a través de la participación de Quiroga dentro de estos hechos. Bien. Creo que con esto
Bueno, bueno. Bien, ya la doctora Catalano, el doctor Fleming se han expresado con amplitud respecto a la responsabilidad de Belinda Ríos y a la exclusión de responsabilidad de Aguilera Maldonado. Por el beneficio de la duda, solo algunas consideraciones. Por un lado, bueno, las defensas cuestionaron la amplitud de la réplica del fiscal, como que habría introducido o reiterado argumentos de sus alegatos. El Código Procesal Penal Federal, a diferencia del Código Procesal Penal de la Nación, no contiene una limitación en cuanto a las réplicas. El artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando habla de las réplicas, en el quinto párrafo dice que deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos. Esta limitación no está contenida en el artículo 302 del Código Procesal Penal Federal y tiene que ver con la amplitud de la litigación. Ya nosotros no contamos con el expediente, papel, entonces mientras mayor es la amplitud y la calidad de la litigación de las partes, mayor es el conocimiento del tribunal y mejor la calidad de las resoluciones. Así que no existe esta limitación, así que no hay nada que cuestionar respecto a la réplica. En cuanto a las nulidades, bueno, como dijo la señora defensora, y es criterio de este tribunal, aun cuando se hubiesen planteado en otras instancias y resuelto, este tribunal, como tribunal independiente, como jueces independientes, tampoco nos limitamos a las decisiones de otros tribunales o de otros jueces. Si se tratan de cuestiones de garantías constitucionales, este tribunal las analiza nuevamente y resuelve sobre ellas. Así que por eso entramos a analizar los planteos efectuados por la defensa y compartiendo lo que ya ha referido la doctora Catalano, el doctor Fleming. Entiendo que las manifestaciones efectuadas por Belinda Ríos en la sede de vía cargo no se encuentran en contradicción a lo establecido por el artículo 18 de la Constitución Nacional respecto a que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. En este caso se tratan de manifestaciones espontáneas que además de no haber sido autoincriminatorias, no están rodeadas de ninguna situación de coacción o condicionamiento, se llevaron a cabo en un espacio público, en presencia de testigos, sin que haya habido un interrogatorio por parte del personal de Gendarmería. Y si bien no fueron declaraciones en contra de ella, sino referidas a terceros, bueno, podrían haber sido invocadas esta violación de esta garantía por Aguilera Maldonado, porque estaban dirigidas hacia su persona. Así que él podría haber invocado si es que Belinda Ríos hubiese sido coaccionado o forzada a realizar esta manifestación, pero como ya han sido referidas, han sido de manera espontánea. Y el tiempo y el momento en que se lleva a cabo esta declaración espontánea con relación a la lectura de los derechos, bueno, es muy relativo, ¿no? Porque
frente a un procedimiento que hace la prevención en ese momento, de que la demoran en vía a cargo, bueno, decir que esto no es mío y es de un tercero, no requiere de mucho tiempo, es algo que no requiere tiempo, son segundos decir esto, y la formalización de la lectura, del acta, de la información que le brinda Gendarmería sobre la actividad que están desarrollando, la lectura de derechos, bueno, puede demandar más tiempo. Lo importante, como dijo el doctor Fleming, es que cuando se realizan estas declaraciones sean de manera libre, sin coacción. Y esto es lo que nosotros hemos podido verificar en este debate. Si bien por un lado el testigo Fayá no escuchó decir a Belinda Ríos nada en vía a cargo. La testigo Recabarren dijo que le escuchó decir que no era de ella, que era de otra persona. Ahora, estas manifestaciones de los testigos civiles que estuvieron en el lugar no excluyen la posibilidad de que Belinda Ríos en vía a cargo haya referido de que esa encomienda era para Aguilera Maldonado. Y eso es lo que han referido el personal de Gendarmería que estuvo allí en vía a cargo. Esto lo dijo el alférez o subalférez, Ocampo, acá está. El subalférez Ocampo dijo que cuando le leen el oficio, ahí la mujer dijo que no era de ella el paquete, que era del Rengo Aguilera. Y en igual sentido, la cabo primero, Marlene Gareca, podemos decir que es una testigo privilegiada porque ella como mujer estuvo a cargo en todo momento de acompañar y de seguridad respecto a Belinda Ríos. Y ella dijo que espontáneamente ahí en vía a cargo, dijo que la encomienda no le pertenecía, que era del Rengo Aguilera. O sea, estas expresiones de atribución, de responsabilidad hacia Aguilera Maldonado por parte de Belinda Ríos, tengo por acreditado que han sido efectuadas de manera espontánea ahí en vía a cargo. Bien, sobre lo expresado por Belinda Ríos en Gendarmería, entiendo como lo dijo el señor fiscal y las preguntas dirigidas hacia su persona se hicieron en este marco del instituto del imputado colaborador. Pero como no vamos a entrar a analizar los dichos de Belinda Ríos, porque en definitiva eso no fue homologado, tampoco voy a hacer ninguna consideración respecto a si se instrumentó bien o no este instituto el imputado colaborador, instituto que si bien tiene otras formalidades en el Código Procesal Penal de la Nación, Código Procesal Penal Federal, bueno, tiene su origen en lo que todos conocimos como el artículo 29 ter de la Ley 23.737, que era el famoso arrepentido, que brindaba información sobre otras personas, que después se derogó al incorporarse el artículo 41 ter en el Código Penal para otras figuras delictivas. Sí, en el Código Procesal Penal Federal tiene otras formalidades, otra extensión, pero
no es algo novedoso, pero no me voy a expresar sobre esas cuestiones porque no las valoramos. Bueno, sobre la exclusión de responsabilidad por la duda de Aguilera Maldonado, adhiero por supuesto a todo lo dicho por la doctora Catalano, el doctor Fleming, y en cuanto a la responsabilidad de Belinda Ríos también, agregar nada más para tomar una dimensión de la paga que recibió Belinda Ríos por esta labor que desarrolló. Para dimensionar estos 10.000 pesos, tenemos que tener en cuenta cuánto cobran los servicios de cadetería, lo que conocemos como Rapimoto, Servimoto, por ir a realizar un retiro de alguna encomienda de un domicilio o lo que fuere. No supera los 500 pesos y, como bien expresaron, vía cargo permite que un tercero con los datos del destinatario pueda ir a retirar la encomienda, así que el encargo a un servicio de cadetería no debería superar los 500 pesos y Belinda Ríos estaba recibiendo una paga de 10.000 pesos por esta tarea, lo cual da cuenta del conocimiento que tenía sobre la sustancia que llevaba la encomienda. Nada más. Bien. Sí. 5. Bien, escuchando la fundamentación del doctor Batule, el señor fiscal en su alegato y en la réplica introdujo esta cuestión de el imputado colaborador, y en el acuerdo de colaboración lo introdujo en relación a las preguntas que le han sido efectuadas a la señora Ríos dentro de la sede ya de Gendarmería. Por esa razón, después de escucharlo al doctor Batule, yo quiero refrendar en mi voto que si un imputado colaborador miente o da información falsa, va a responder por un delito, y esto exige una cierta formalidad, porque ya deja de manifestarse como un imputado clásico y pasa a ser, en cierto modo, un testimonio de cargo, sin juramento, pero bajo responsabilidad penal si es que sus dichos se constatan luego como falsos. Por esa razón, la administración de este instituto del imputado que colabora tiene que ser en un ámbito judicial, y si no es en un ámbito judicial, tiene que estar excluido del conocimiento de terceros y entre ellos los propios investigadores. Por eso también es necesaria una participación de la defensa. Por eso el registro debe hacerse en un incidente separado, de modo que si por alguna razón luego no puede ser utilizada esa información porque no se homologa el acuerdo de colaboración, no contamina con información no utilizable al resto del proceso. Por eso, en caso de que no se formalice el estatus, el acuerdo va a quedar dentro de los términos de la confidencialidad. Todo esto yo lo veo incompatible con una intermediación de Gendarmería Nacional dentro de la gestación de este estatus. Sí tomo las manifestaciones de la imputada Belinda Ríos,
que realiza dentro de Vía Cargo, con los señalamientos que ha hecho el doctor Batule, que hay testigos que nos dicen que ahí lo mencionó Aguilera, y las tomo, pero no en el ámbito de un acuerdo de colaboración, la tomo como manifestaciones que se validan por el sentido defensivo con que las quiso pronunciar la señora Ríos. Entiendo que son válidas en tanto ella pretendió defenderse con estas manifestaciones indicando a Aguilera. Y por esa razón es que yo también adhiero a entender de que son válidas. Lo que sí quiero subrayar, de un modo así muy expreso, es que este tipo de práctica, este interrogatorio, puede que traiga en algún caso una información de descargo, defensiva y de cargo, y que termine haciendo inaprovechable todos estos dichos. Por eso es lo que entiendo que hay que rodear de escrupulosos cuidados este tipo de manifestaciones, porque en algún caso pueden contaminar o invalidar, digamos, los aprovechamientos de una información que se proporcione. Acá creo que lo que quiso hacer la señora Ríos es defenderse, negando responsabilidad propia, asignando responsabilidad ajena. Por eso entiendo de que podemos nosotros valorar y utilizar esos dichos. Y una cosa quiero decir, antes de terminar la intervención, la defensa de la señora Belinda Ríos dijo en un momento, a ver que lo subrayé, que Ríos no intervino materialmente en el transporte de estupefacientes y que entonces, como no intervino materialmente en el transporte, puede sostener la invalidez de lo actuado, o mejor dicho, la irresponsabilidad sobre lo actuado en la medida en que no hubo droga allá en el punto de destino de la encomienda, como si lo relevante desde el punto de vista típico sería exclusivamente la intervención en un transporte material y la concurrencia de la acusada a retirar la encomienda en tanto la encomienda era harina resulta típica. Ese es el razonamiento de la defensa. La falla que entiendo que existe en ese razonamiento es limitar la coautoría al transporte material. La coautoría no se da solamente por el transporte material, se da por un acuerdo en donde se pueden asumir distintos roles. El rol que asume la acusada es el rol de proporcionar sus datos como destinataria de la encomienda e ir a retirar la encomienda para entregarla a un tercero. En ese momento y con ese tipo de intervención se apropia del acto de transporte que concluye, que se segmenta en Cabeza de Buey, territorio de la provincia de Salta, porque se puede ser coautor de transporte sin intervenir de un modo material en el mismo. Entonces, quería yo dejar esto muy señalado, que el hecho que se le atribuye a la señora Ríos es el hecho de transporte que queda inconcluso en Cabeza de Buey, de lo cual tiene una coautoría porque es la parte esencial del digamos, la parte esencial que explica la remesa de la droga al proporcionar sus datos y al refrendarlos con su búsqueda. Ella va y busca aquello que se le enviaba. Creo que ya lo dijeron la doctora Catalano, el doctor Fleming, pero no tengo esa certeza. Respecto a la duda sobre la participación de Aguilera Maldonado, está esta falta de prueba en las comunicaciones telefónicas de él con Belinda Ríos o con Ochoa o con Quiroga, de las cuales no tenemos registro de mensajes de textos o
bueno, no estaban intervenidos los teléfonos, así que no hay comunicaciones. Pero hay un elemento también importante que nos lleva a nosotros a analizar la posible participación de otra persona, está en esta intercomunicación de llamadas